Saludos y muy bienvenidos, señoritas y caballeros de noveno grado. En esta ocasión voy a socializar la guía de ciencia y tecnología que corresponde a la semana número 3 de noveno grado. Primero, pues, la fecha pues no puede faltar y seguidamente pues la información que contiene la tabla. El calor como energía, siempre de la unidad número 2, semana número 3 y los contenidos. Efectos del calor en la dilatación de sólidos y diferencia entre el calor y la temperatura, que no es lo mismo. Se les solicita a todos los estudiantes de esta sección, pues pueden ir elaborando un breve resumen o síntesis de cada párrafo. Recuerden, un resumen o una síntesis es extraer las ideas principales, el contenido más importante que contiene cada párrafo. Y le voy a dar lectura a algunas partes porque la guía viene un poco cargadita y al final pues socializo ya la resolución de las actividades de las tareas de la semana. ¿Qué debes saber? Introducción. Como sabemos, la temperatura está relacionada con la sensación que experimentamos al tocar ciertos objetos. Esta sensación nos permite clasificarlos en objetos fríos, por ejemplo, un cubito de hielo, y objetos calientes como una taza de café hirviendo. ¿Qué es la temperatura? Pues tome nota también de lo más importante, la cantidad que nos dice qué tan caliente o qué tan frío está un objeto respecto a cierta referencia es la temperatura. Bueno, ya vamos a ir comprendiendo un poco mejor. Ahora, ¿cómo se mide? Casi pues toda la materia se expande como cuando aumenta su temperatura y se contrae cuando ésta disminuye. Un termómetro común mide la temperatura mostrando la expansión y la contracción de un líquido. Y también algo que mide la temperatura corporal es como cuando tú ingresas al centro educativo donde tú estás estudiando y pues hay alguien asignado del personal docente o administrativo con un aparatito para chequear la temperatura corporal. La temperatura y la energía cinética. Hay dos veces más energía cinética en 2 litros de agua hirviendo que en 1 litro. Bueno, a mayor cantidad, mayor energía y eso pues es proporcional. Además, pues tenemos en el numeral 2.1 diferencia entre temperatura y calor. El calor es energía que se transfiere de una sustancia a otra debido a una diferencia de temperatura. Obviamente, cuando se colocan a la par o juntas, pues la más caliente se va enfriando y la más fría se va calentando, a modo que van a llegar en cierto momento a equilibrar o mantener la misma temperatura o la misma energía. Por ejemplo, el cambio de una cantidad conocida de agua que absorbe calor. Además, pues una cantidad de calor es capaz de hacer hervir un tazón de sopa, quizás eleve la temperatura de una olla de sopa solo unos cuantos grados. Y tenemos también dilatación. La dilatación pues tiene que ver con estirarse un poco o con encogerse dependiendo de la temperatura. Llamamos dilatación térmica al aumento en las dimensiones que experimenta un cuerpo sólido cuando se eleva su temperatura. Cuando dice se eleva su temperatura, estamos diciendo o se refiere a que ese objeto XYZ se calienta, o sea, va obteniendo más energía porque la temperatura es energía, la calor es energía. Y pues la dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica, de acuerdo si cambia su longitud, su área o su volumen. Tres elementos a considerar muy importantes. Vaya tomando nota para hacer esa síntesis. Luego pues tenemos la dilatación lineal. El efecto más frecuente producido por cambios de temperatura es un cambio en el tamaño. Un cambio de un sólido en una dimensión se llama dilatación lineal. Y pues ahí tenemos un pequeño ejemplo. Se considera la barra de la figura número 1. La longitud original es L sub O y la temperatura inicial es T sub O. Es la temperatura inicial. Pues entonces aquí tengo marcado con color amarillo. El cambio de temperatura del objeto L es igual a la diferencia entre digamos, el cambio final con el cambio inicial y ahí se hace la pequeña sustracción o resta
como tú le quieras llamar. Luego tenemos aquí delta, ese triángulo que tenemos ahí, pues es el símbolo griego matemático que se lee como delta o cambio, también cambio del elemento L. Y alfa por, digamos, el objeto L sub O y delta sub T. Ahí tenemos básicamente ese pequeño cambio para la temperatura para poder básicamente sustituirlo por valores numéricos. Luego tenemos el coeficiente alfa. Este es un símbolo griego también. Alfa es una propiedad del material. El coeficiente de dilatación lineal de una sustancia puede definirse como el cambio de longitud por unidad de longitud. Y ahí pues tenemos algunos ejemplos. Coeficiente de dilatación lineal. La sustancia 10 elevado a la menos 5 sobre grados centígrados, etcétera, etcétera. El acero, por ejemplo, a 1.2, el aluminio a 2.4, el zinc a 2.6, el cobre a 1.7, el concreto. Y ahí tenemos los elementos que también vamos a considerar para trabajar ya un ejercicio de forma directa con la ecuación matemática. Y el plan, pues la temperatura del vapor es de 100 grados centígrados, pues a 100 grados centígrados empieza a hervir, empieza la cocción. De modo que la temperatura de la tubería cambiará de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados, un intervalo de 80 grados centígrados. Esa básicamente es la diferencia. Veamos la solución. Sustituimos entonces alfa hierro es igual a 1.2 por 10 a la menos 5 grados centígrados. ¿De dónde sacaron esos valores? De la tablita anterior. Tenemos hierro 1.2 de aquí, que es el 10 a la menos 5 grados centígrados. Entonces la información de esa tablita también es pertinente y oportuno que la escriban en su libreta de apuntes. Por supuesto, pues al sustituir los valores, el cambio, digamos, de energía o de la parte de la longitud, pues es el cambio de L, alfa sub L, que es el hierro, y delta, que es el cambio T. Y ahí sustituimos los valores, 1.2 por, y ahí tenemos los números, luego lo multiplicamos. Para ello, pues se necesita una calculadora científica y, por supuesto, cabe mencionar también que en la laptop que el Ministerio de Educación le ha proporcionado a usted, ahí tenemos una calculadora muy, pero muy profesional. Puede utilizar la calculadora sencilla y también tenemos de forma accesible en la misma computadora, en la misma laptop, la calculadora científica y puede hacer el procedimiento. Vamos a obtener como resultado en ese primer momento 0.0576 metros, pero ahí no nos quedamos. Se necesita una tolerancia de 5.76 centímetros y luego vamos a sustituir para poder sumar. Ahí tenemos básicamente L que es igual a 60 metros más 0. Lo que obtuvimos anteriormente en el paso anterior y vamos a tener básicamente 60.0576 metros. Esa es la dilatación. Luego tenemos la dilatación superficial y aquí pues tenemos el área o volumen de esos cubos y ahí tenemos básicamente la ecuación. Delta A es igual a 2 alfa A sub 0 delta T. Básicamente son símbolos griegos matemáticos. Y pues tenemos la dilatación volumétrica, ahí tenemos también beta, y es igual a 3A. Tenemos el ejercicio desarrollado y para básicamente un disco, ahí como tiene una forma circular, pues se va a utilizar un símbolo matemático llamado pi, que corresponde a 3.14, 15, etcétera, etcétera. Entonces ese pi se va a multiplicar por d al cuadrado sobre 4. Y sustituyendo los valores de, pues básicamente va a representar el número 80 milímetros al cuadrado entre 4. Y ahí tenemos, se hace la multiplicación y el resultado se divide entre 4. Ahí tenemos esos otros ejemplos también que no le voy a dar mucha lectura. Sin embargo, una vez que ha tomado nota, digamos, de lo más importante de la guía de los párrafos anteriores, ponte a prueba. Tenemos aquí 5 aseveraciones y en cada aseveración pues hay una respuesta que es la respuesta más idónea. En el primer caso pues es cantidad de la sustancia considerada.
En la número 2, dilatación térmica. En la número 3, coeficiente de dilatación lineal. El número 4, pues es verdadero. Y en la última es falso. Todo eso pues se puede encontrar en la guía si se lee detenidamente. Luego en las tareas de la semana tenemos 3 ejercicios. La número 1, pues la longitud de un puente de 100 metros cuando la temperatura es 20 grados centígrados. ¿En cuánto aumenta su longitud en un día de verano en que la temperatura es 40 grados centígrados? Y ahí tenemos entre paréntesis alfa puente. Entonces el símbolo alfa va a ser puente. Es igual a 2 por 10 a la menos 4 grados centígrados. Entonces para el número 1 tenemos por aquí la solución. Básicamente pues delta T, y eso es pues igual a T sub F, menos, y se le va a restar. Básicamente a 40 se le resta 20, vamos a tener 20 grados centígrados. Y por supuesto, luego ese aumento de longitud, delta sub L es igual a alfa, que es el puente, y vamos a sustituir los valores. Vamos a multiplicar entonces 2 por 10 a la menos 4 grados centígrados por 100 por 20 grados centígrados, y vamos a tener una dilatación de 0.40 metros, que básicamente son 40 centímetros. El 0.4 de un metro son 40 centímetros. Esa es la diferencia básicamente de lo que se está pidiendo ahí, el aumento de longitud. Y para la número 2, dice se tiene un círculo metálico de radio 1 centímetro y beta es igual a 2,02 por, ahí tenemos los datos. Entonces, ¿en cuántos grados centígrados se debe elevar la temperatura? De tal modo que el nuevo radio del círculo sea igual a 1,02 centímetros. Pues por supuesto, por aquí tenemos ya la solución. Y pues tenemos delta sub 0 es igual a, y como estamos hablando de una forma circular, pues vamos a utilizar el elemento pi, pi radio sub o. Y ahí pues básicamente lo que vamos a hacer es sustituir el radio sub o, pues de 1 centímetro, lo menciona el ejercicio, al cuadrado, y se va a multiplicar básicamente pi, que es 3,14 por 1, vamos a obtener lo mismo. Ahora bien, el a sub f, el área básicamente tendría que ser pi radio sub f, y ahí sustituimos los valores, hacemos la multiplicación y vamos a obtener como respuesta final 3,26 centímetros. Esos 3,26 centímetros básicamente es lo que se va a elevar de temperatura si el radio es igual a 1,02. Y en la número 3, y es la última, un beaker o vaso de precipitado contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio. Y entonces la pregunta dice, ¿cuánto de mercurio se derramará si alfa H sub G es igual a 6 por, y ahí menciona los datos? Entonces, ¿cuánto se va a derramar? Tenemos también el ejercicio por aquí desarrollado. Y por ahí lo vamos a dejar así más o menos. Entonces, aquí está ya el PO, el desarrollo del PO, del procedimiento operativo desarrollado. Y al final, pues, en conclusión, pues, se derraman 9 centímetros cúbicos de mercurio. Tomen nota, chicos y chicas, no hay excusas para no completar las actividades de la semana. Espero que sea de mucha ayuda. Saludos y muchas bendiciones.